Buenos días con todos. Buenos días. ¿Se me escucha? Me avisan, por favor. Mira, ¿qué tal? Buenos días. Bien, hoy día, viernes 29 de abril de 2022, damos por iniciado nuestra sesión de Física 1, correspondiente a la parte de teoría. Estamos grabando la sesión. Vamos a compartir contenido. Buenos días, buenos días. Y vamos a habilitar para que registre su asistencia. Ya está habilitado. Puede empezar a registrar. En la sala estamos 27 participantes, pero hasta el momento han registrado solamente 20 y somos 27, 28 ahorita. No se olvide, registre su asistencia. Nuestra aula virtual. Estamos desarrollando cinemática de la partícula. Estamos abriendo el archivo. Por favor, me dicen exactamente en qué punto nos hemos quedado. Nos quedamos para pasar a movimiento relativo. A ver, ¿podría alzar su volumen, por favor? Repito, ¿podrían repetir en qué punto nos hemos quedado? Abigail, buenos días. Prende el micro, por favor. Abigail, Buenos días, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, ¿me podrías indicar en qué punto nos hemos quedado exactamente? Sí, justamente estaba revisando el archivo. Si no me equivoco, profesor, fue... mm, pasamos también en lo que es coordenadas intrínsecas, normal y tangencial, Ya. y nos estaba explicando usted también, ayer nos explicó las cinemáticas de una partícula en la página Hicimos 11. coordenadas polares, Y hicimos, ya, ¿no? se quedó en la... Ya, Sí, se quedó ya, en la página 2, si no me equivoco. ya. Ajá. Proyectiles.
Hicimos también proyectiles. Ujú. Ya, perfecto, entonces. Entonces ahora empezamos nuestro estudio del movimiento circular. Muchas gracias, Abigail. No hay que hacer. Gracias, gracias. A ver, antes de continuar, recordemos lo siguiente. Recordamos que cuando la aceleración es constante, entonces la velocidad en un instante t es igual a la velocidad en el instante t sub 0 más la aceleración, que es constante. Hagamos que t sub 0 sea 0. Que t sub 0 empieza la observación del movimiento de una partícula. Entonces sería aceleración por el tiempo t. La posición en un instante t es igual a la posición en el instante t sub 0 más la velocidad en el instante t sub 0 por el tiempo t más la aceleración, que es constante, por el tiempo t al cuadrado, y ello dividido entre 2. La rapidez en el instante t al cuadrado es igual a la rapidez en el instante t sub 0 al cuadrado más 2 veces el producto escalar aceleración, que es constante, producto escalar el desplazamiento. El desplazamiento. Y la velocidad media, que en general es desplazamiento por unidad de tiempo empleado, desplazamiento por unidad de tiempo empleado. Sabemos que cuando la aceleración es constante, es la semisuma de las velocidades. En el instante t más en el instante t sub 0, y esa suma de velocidades dividido entre 2. O sea, la semisuma de esas velocidades, ¿no? Vectorial, vectorial. ¿Ya? Zúñiga, Zúñiga Ramos. Ya tienen los delegados, a ver, perdón, disculpe. Si ya tienen delegados, entonces por favor los delegados me escriben un correo poniéndome el celular, ¿no? Para poder incorporarlos a un WhatsApp de delegados, ¿ok? Me escriben un correo, ya sea institucional o correo personal, ¿no? A fin de ponerlo en el WhatsApp de delegados y coordinar, en fin, para bien del curso. ¿Bien? Y ustedes, todas sus inquietudes la transmiten al delegado para que ellos me puedan, digamos, se puedan comunicar conmigo y tratar de que el curso cada vez esté mejor. ¿Ok? Bien, gracias, gracias. Entonces decíamos, Zúñiga, buenos días, prende el micro, por favor. Zúñiga, no te escucho. Ah, ya me mandaron, perdón, pero ya me mandaron ya correo, ya, entonces voy a revisar, muchas gracias. Em, Zúñiga, bien, aparentemente no logro escucharle, pero está prendido el micro. A ver, William Alzamora, William Alzamora, buenos días, prende el micro. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, a ver, dime, cuando la aceleración es constante y en el instante t sub 0 igual a 0, parte del reposo, ¿qué movimiento es? MRV, Eh, Hay aceleración, es constante, ¿no? Es mRV. Parte del reposo es mRV. Gracias. A ver, Sara Karina,
Buenos días, prende el micro, por favor. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, si en el instante t sub cero, bueno, la aceleración es constante, ¿no? Y en el instante t sub cero, la velocidad v sub cero es paralela o antiparalela a la aceleración. ¿Qué movimiento es? Es un MRV. MRV. Muchas gracias, muchas gracias. Ya. Robert Kevin, buenos días, Presente prende el el micro. profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Ya. Si la aceleración es constante y en el instante t sub cero, la velocidad v sub cero con el vector aceleración que es constante, sus orientaciones hacen un determinado ángulo. ¿Qué movimiento es? Bidimensional. Bidimensional con aceleración constante. Son constante. Bien, gracias, gracias. Ya. Miguel Alejandro, buenos días, prende el micro. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Si la aceleración es constante y es la gravedad, y la velocidad en el instante t sub cero, repito, la velocidad en el instante t sub cero es paralela o antiparalela a la aceleración que es constante y es la gravedad. ¿Qué movimiento es? Caída libre. Caída libre. Muchas gracias. Luis Ayala, Buenos días, buenos profesor. días. Buenos días, ya. Si la aceleración es constante y es la gravedad, y en el instante t sub cero, esa velocidad con la aceleración de la gravedad forman un determinado ángulo. ¿Qué movimiento es? Movimiento parabólico. Parabólico o de proyectiles. Bien, muchas gracias. Ya. Tengan presente aquello, por favor. ¿Ah? Tengan presente aquello. A ver, José Carhuamaca. Buenos días. Prende el micro. Ya, ¿cómo está? Buenos días. Ya. A ver, me dices verdadero o falso la siguiente proposición. Repito, bueno, me dices buenos días los que están recién ingresando. Bueno, me dices, Carhuamaca, verdadero o falso la siguiente proposición. Solamente cuando el movimiento es rectilíneo y la aceleración es constante, se cumple que la velocidad media es igual a la semisuma de las velocidades en el instante t sub cero y en el instante t. ¿Verdadero o falso? No, no te escucho bien. No, no, está entrecortado. Gracias, gracias. No te preocupes, no te preocupes. A ver, John Dávila, buenos días, prende el micro. John Dávila, Buenos días, profesor. buenos días, ya te escucho bien, a ti sí te escucho bien. A ver, decíamos, si en el instante t sub cero la velocidad es v sub cero, ¿no? Y me dicen, para poner verdadero o falso, solamente, solamente cuando la aceleración es constante, ¿no? Se cumple en el movimiento rectilíneo, solamente en el movimiento rectilíneo, que la velocidad media es la semisuma de las velocidades en el instante t sub cero más en el instante t. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muchas gracias por tu participación. Gabriel Ángel, buenos días, prende el micro. Bueno, profesor. Buenos días, buenos días. Ya. Repito, me dicen para poner verdadero o falso la siguiente proposición. Me dicen que esa expresión, la velocidad media, la semisuma de velocidades, ¿no? La semisuma de velocidades en el instante t sub cero y en el instante t, que eso se cumple solamente en el movimiento rectilíneo, cuando la aceleración es constante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Gracias. ¿Alguno de ustedes tiene una opinión distinta? ¿Prende el micro o si Yo, no por eso? profesor, A ver, dime, Profesor, por... yo. Ya, falso. varios ya.
Ya, falso. ¿Por qué? A ver, uno de ustedes. Cumple para cualquier movimiento con aceleración constante. Así es, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Tengan cuidado. Fíjese, pusimos esas expresiones y la única condición que dijimos, ¿no? La aceleración constante. Por comodidad, mencionamos que T sub 0 igual a 0. Y todas esas ecuaciones se cumplen cuando la aceleración es constante. Y eso no significa necesariamente que sea el movimiento rectilíneo. Hemos visto, puede ser bidimensional con aceleración constante, puede ser el movimiento de proyectiles, etcétera, etcétera. ¿Mm? Fíjense, un poco como que estamos haciendo un poco de resolución de problemas teóricos, conceptuales, ¿no? Como decirles, ¿saben qué? Tienen que estar preparados para el examen, porque en el examen va a haber, digamos, preguntas teóricas. De repente va a haber que demuestren. ¿Mm? Se les dijo, como si ya hicimos ya el movimiento de proyectiles, se les dijo que lo que había hecho mención Galileo, esto es, que si estamos, ¿no?, a nivel de la Tierra, digamos un plano horizontal, sabemos que con un ángulo de inclinación respecto de tierra de 45 grados, se lanza un proyectil, hace el rango máximo. Pero si se lanzase con la misma rapidez y un ángulo de 45 menos alfa o 45 más alfa, ¿qué logran? Logran el mismo rango. 45 menos alfa con 45 más alfa, siendo la misma rapidez, se logra el mismo rango. ¿Qué tal si eso, por ejemplo, se les pone en el examen y se le dice demuéstrelo? Entiendo que usted ya lo debe haber hecho. ¿Mm? Se les hizo mención, ¿no? Bien, entonces, esténse constantemente preparándose para esos exámenes, ¿ok? Bien, si no hay consultas, continuamos entonces ahora con el movimiento circular. Bien, no hay consultas entonces. Ya, perfecto. Entonces, les pediría que atiendan. Por comodidad, vamos a emplear nuestra herramienta matemática, los ejes cartesianos, ¿ok? Las coordenadas cartesianas, ¿no? Digamos que tengo el eje X, el eje y el eje Z. Y que una partícula, el plano XY es el plano horizontal, tierra, digamos, el plano horizontal. Digamos, una partícula hace un movimiento, trayectoria circular, trayectoria circular. ¿Tá? Y el plano del movimiento, el plano del movimiento es paralelo al plano XY. Y ese plano del movimiento no se mueve, está fijo. Repito, una partícula está en movimiento en trayectoria circular. Nos estamos apoyando, ¿no? Por comodidad, ahí están los ejes cartesianos. Entonces, e- esa trayectoria circular está contenida en un plano. Ese plano, el plano del movimiento, es paralelo al plano XY, al plano horizontal. Y no tiene movimiento. Entonces, vamos a hacer un caso particular. Un caso general será que ese plano del movimiento se traslada y rota, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, estamos haciendo un caso particular. ¿Ya? Recuerde aquello. Entonces, en un determinado instante, la partícula se encuentra en esa posición. Definida esa posición vía el vector posición. El vector posición. Y está moviéndose tal como se observa en la figura. Y en ese instante, entonces,
esa sería su velocidad, tangente a la trayectoria, ya sabemos, ¿no? Ahora, también se puede denotar esta posición no en coordenadas cartesianas, sino de repente, ¿no? Trazamos una paralela, digamos que ese haya sido el eje X, ¿no? Ese es el centro de la trayectoria circunferencial. Trazamos una paralela al eje X. Y a partir de ahí medimos que para esa posición, θ igual a 0. Y en la posición en donde se encuentra la partícula, medimos ese ángulo. Y ese es un θ. Entonces, se podría especificar la posición de esa partícula, ya sea mediante el vector r o ya sea mediante el radio de la trayectoria circunferencial y ese ángulo θ. Esto es coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, ese ángulo θ sería entonces una posición angular. No es vector. Es una rotación finita. No es vector. Luego, ese era el eje X, el eje y el eje Z, ¿no? Entonces, ese eje Z pasa por el centro de la trayectoria circunferencial y R mayúscula sería el radio de esa trayectoria circunferencial y que tenemos un triángulo rectángulo donde el vector R, su magnitud es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, ese vector R con ese eje Z están haciendo un ángulo, sus orientaciones, el ángulo φ. Y por lo tanto, el radio de la trayectoria circunferencial sería la hipotenusa, la magnitud del vector posición, por el seno de φ. Entonces, vamos a recordar aquello. Supóngase que pasa un delta de t. Entonces, como que ahora vamos a ver desde esa posición. Entonces, a z lo vemos como punto. Ese eje que es paralelo al eje X, ahí lo tenemos, ¿no? El eje que es paralelo al eje X. Y ese otro eje paralelo al eje Y. ¿Ya? Entonces, ha pasado un delta de t y por lo tanto la partícula ha recorrido, ¿no?, ese arco, un delta de s. Ese es el radio, y si ha pasado un delta de t, ¿no? Entonces, ¿qué habrá? Un delta de θ, un desplazamiento angular, en donde ese arco, delta de s, sabemos que es el radio por delta de θ. Θ expresado en radianes. Entonces, definimos velocidad angular media a ese desplazamiento angular por unidad de tiempo empleado. Sistema internacional, radianes por segundo. El desplazamiento angular, la posición angular, no son vectores. Entonces, velocidad angular media, así como lo estamos observando, no es un vector. Algunos le dan carácter vectorial, ¿no? Bueno, es digamos, posición muy particular, ¿no? Velocidad angular media en sí no tiene mucha, digamos, importancia físicamente. Permite eso solamente decir cuando en el límite delta de t tiende a 0, sería la velocidad angular instantánea, ¿no? Ya. Pero, repito, algunos ponen que la velocidad angular media es vectorial, ¿no? Bueno, no comparto yo esa opinión, ¿no? Porque el desplazamiento angular no es un vector. Entonces, algunos le añaden un vector unitario y dicen regla a la mano derecha, ¿no? En fin, eso es para la velocidad angular instantánea. Entonces, decimos, sabemos que la rapidez, la magnitud de la velocidad
es la derivada de S respecto del tiempo. S es el eje curvo a lo largo de la trayectoria. Pero diferencial de S, ¿a qué será igual? En vez de delta, entonces diferencial de S será igual al radio, por, en vez de delta de teta, diferencial de teta. Entonces, se convierte en la derivada de teta respecto del tiempo, ¿no? Y eso sería la magnitud de la velocidad angular. Repito, la magnitud de la velocidad angular, ¿no? Ya. Y ese radio de la trayectoria circunferencial, ¿a qué es igual? Es igual a la magnitud del vector posición por el seno de phi. La magnitud del vector posición por el seno de phi. Entonces ya tenemos la rapidez o magnitud de la velocidad, ¿no? Ya. Ahora, si hemos hecho límite delta de teta, desplazamiento angular, entre delta de t, el tiempo empleado, de tal modo que en el límite delta de t tiende a 0, ¿no? Tiende a 0. Esa es una derivada. Entonces, decimos, el vector velocidad angular instantánea será igual a su magnitud, la rapidez angular instantánea, y como es un vector, debe tener una orientación. ¿Cómo se obtiene esa orientación? Entonces, observamos en ese instante, ¿no?, cómo es la velocidad. Y aplicando la regla de la mano derecha, entonces, con esa orientación, para ese caso, tendríamos la velocidad angular. Repito, aplicando la regla de la mano derecha. Esto es, según cómo está rotando esa partícula, ¿no? Según la rotación de la partícula. Entonces decimos, la velocidad angular instantánea, ¿no?, eso sí es un vector. Eso sí es un vector. En cambio, la velocidad angular media no es un vector, ¿no? ¿Cómo se obtiene la orientación de ese vector velocidad angular instantánea? Aplicando la regla de la mano derecha, según la rotación de dicha partícula. Entonces, ya tenemos velocidad angular media, velocidad angular instantánea. Y sabemos que la rapidez es igual a la rapidez angular por la magnitud del vector posición por el seno de phi. ¿Y qué observo? Eso es la magnitud de un vector, la magnitud de otro vector por el seno del ángulo que hacen sus respectivas orientaciones. En nuestro caso, es el ángulo phi, y por lo tanto por el seno de phi. Entonces, ¿qué observo? Esa es la magnitud de un producto vectorial. ¿Qué producto vectorial? Omega, producto vectorial, vector posición, o vector posición, producto vectorial omega. Entonces tengo que aplicar mi regla de la mano derecha, ¿no? Entonces decimos, omega, producto vectorial, el vector posición, ¿qué orientación me debe dar? La de la velocidad. Entonces, la velocidad, ¿a qué está resultando igual? Está resultando igual a la velocidad angular, producto vectorial, el vector posición. Ya tenemos entonces velocidad angular media, velocidad angular instantánea. Entonces, ya tenemos la velocidad. Entonces, como está cambiando de orientación, entonces hay aceleración. Definimos aceleración angular media a la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo empleado. Y por lo tanto, en el sistema internacional estaría expresado en radianes por segundo al cuadrado. Y nuestra aceleración angular instantánea será cuando en el límite delta de omega entre delta de t, límite delta de t tiende a 0, tendríamos la aceleración angular instantánea.
Y eso no es sino entonces la derivada de la velocidad angular. ¿Hasta ahí alguna consulta de repente? ¿No hay consultas? Ya, entonces nosotros consultamos. Diga, todo claro, ya, perfecto. A ver, Condori Tolentino, Condori Tolentino. Buenos Profesor, días. ¿Qué tal? Buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos A días. ver, ¿quién da la orientación a la velocidad angular? El vector de la el vector de la velocidad angular. Ya, pero ¿quién da esa orientación de ese vector de velocidad angular? ¿Cómo se obtiene la orientación de la velocidad angular? Mediante mientras, si es antihorario o horario, dependiendo de eso va arriba o abajo. Claro, en el sistema cartesiano que tenemos aquí. Ah, eso es. Regla La de la re- mano derecha. Así es, ya. De la Entonces, mano derecha. ya, gracias, gracias. Ya, recuerden, la orientación de la velocidad angular, ¿quién la da? La regla de la mano derecha, según cómo está rotando la partícula, ¿no? Ya, perfecto. Brian Donaire. Buenos días, prende el micro. Profesor, buenos días. Buenos días, ya. A ver, me dices verdadero o falso la siguiente proposición. Repito, me dices verdadero o falso la siguiente proposición. La aceleración angular, su orientación se obtiene mediante la regla de la mano derecha. Repito, para poner verdadero o Eh, falso. yo, La orientación de la aceleración angular se obtiene aplicando la regla de la mano derecha. ¿Verdadero o falso? falso, Falso, ¿por qué? porque la regla de la mano derecha nada más es para la velocidad angular Así es. y la Ya, ya, aceleración angular puede estar en contra. ya, gracias a tu participación. Ya, entonces, recordamos, ¿no? La velocidad angular se obtiene su orientación mediante la regla de la mano derecha. Y la aceleración angular no se obtiene, ¿no? Con la regla de la mano derecha. Álvarez Benji, buenos días, prende el micro. Buenos días, profesor. Ya, ¿cómo se obtiene la orientación de la aceleración angular? ¿Cómo se obtiene? Se obtiene gracias a la velocidad angular instantánea. Ah, ¿tiene la misma orientación? Ah, no. No. Ya, gracias a tu participación. A ver, alguien por favor prenda el micro y mencióneme cómo se obtiene la orientación de la aceleración angular. Profesor, Diga, depende si el móvil está acelerando, ¿no? Si ese es el caso, tiene la misma orientación que la velocidad angular, pero si desacelera sería opuesto su orientación. ya. Ah, entonces, gracias a tu participación. Entonces, ¿cómo se obtiene? Se obtiene mediante la variación de la velocidad angular. Esto es, supóngase en el instante t sub 1 que esa sea la velocidad angular en el instante t sub 1. Ahora, supóngase, pasó un tiempo y estamos en el instante t sub 2. Entonces, esa será la velocidad angular en el instante t sub 2. ¿Cómo se obtiene la orientación y cómo es la aceleración angular? Será la diferencia de esas velocidades angulares y por lo tanto con la misma orientación. Repito, por lo tanto, con la misma orientación. Dicha aceleración angular. En otras palabras, si la rapidez angular aumenta, la aceleración angular tiene la misma orientación que la velocidad angular. Pero, ¿qué tal si, estamos en otro caso, qué tal si en el instante t sub 1, esa es la velocidad angular, y que en el instante t sub 2, esa es la velocidad
angular. Entonces, la aceleración angular, la aceleración angular tendrá esa orientación. La aceleración angular. Esto es, si la rapidez angular disminuye, entonces la aceleración angular es opuesta a la velocidad angular. Entonces, semejante a lo que teníamos en el movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Y es más, observamos velocidad angular, ¿no? Y aceleración angular, por decirlo de alguna manera, la misma dirección. Pueden tener el mismo sentido o pueden tener sentidos contrarios. Entonces, las ecuaciones que se vieron en el movimiento rectilíneo, ¿no? Solamente que era traslación, ¿no? Ahora se aplica para rotación, ya que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, pueden ser el mismo sentido o sentidos contrarios, entonces es muy semejante el movimiento rectilíneo al movimiento circular en las expresiones matemáticas. Ya, no sé si hasta ahí hay alguna duda. Bien, aparentemente no hay dudas entonces. Por lo tanto, decimos, sabemos que hemos encontrado que la velocidad es igual a la velocidad angular producto vectorial, el vector posición, ¿no? Ya, eso es conocido. Entonces, derivamos esa velocidad respecto del tiempo. ¿Y qué tenemos? La aceleración. Entonces, derivamos, que es un producto, omega producto vectorial, el vector posición. Entonces será la derivada del primero, producto vectorial, el segundo, más el primero, producto vectorial, la derivada del segundo. Entonces, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la aceleración angular. Producto vectorial, el vector posición. Y el otro término, velocidad angular, producto vectorial, velocidad angular, producto vectorial. ¿Y qué cosa es aquello? Eso es la velocidad. Y por lo tanto será omega, producto vectorial, el vector posición. Ahora observamos qué orientaciones tienen. Repito, ahora observamos qué orientaciones tienen. Supóngase que la rapidez angular se incrementa. Entonces, si se incrementa, entonces la aceleración angular tiene esa orientación. Está acelerando. ¿Ya? Y nuestro vector posición es aquel, en ese instante. Entonces me dicen, aceleración angular, producto vectorial, el vector posición. Aplico para el producto vectorial la regla de la mano derecha. ¿Y qué obtengo? Obtengo esa orientación. Ese es un término de aceleración. ¿Y qué observo? ¿Qué orientación tiene? Es tangente a la trayectoria. Entonces, esa es la aceleración componente tangencial. Ya tenemos entonces aceleración componente tangencial. Y aquí es igual su magnitud. Veamos. Entonces, la magnitud de esa aceleración tangencial es igual a la magnitud de ese producto vectorial. Será la magnitud de la aceleración angular, la magnitud del vector posición. Es un producto vectorial por el seno del ángulo que hacen esas orientaciones. Aceleración angular y vector posición. Entonces, por el seno de phi. Por el seno de phi. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? La magnitud de la aceleración angular. ¿Y qué cosa es r seno de phi? Eso es el radio de la trayectoria circunferencial. Entonces tendríamos aceleración angular por el radio, ¿no? Eso es lo que antes nos decían también, ¿no? Ahora estamos encontrando. Ya tenemos entonces componente de la aceleración en la dirección tangencial, la aceleración tangencial. Luego, el otro término que sabemos
sabemos que omega producto vectorial R, ¿qué cosa es? Omega producto vectorial R es la velocidad. Entonces, ahí tenemos entonces velocidad. Y acá tenemos omega, la velocidad angular. Omega producto vectorial, la velocidad. ¿Qué orientación tiene? Está dirigida hacia el centro. Entonces está dirigida hacia el centro. Entonces, ¿qué aceleración es? Es la aceleración normal o centripetal. Por lo tanto, ya tenemos las componentes de la aceleración, ¿no?, en este movimiento circular. Componente tangencial, su magnitud, el radio por la magnitud de la aceleración angular. Y la otra componente, la normal o centripetal, en donde omega producto vectorial R es la velocidad. Y entonces en el producto vectorial sería la magnitud de omega, la magnitud de la velocidad, a eso es la rapidez por el radio, por el seno del ángulo que forman esas orientaciones, ¿no? Y eso es justo omega perpendicular al plano del movimiento, ¿no? Repito, omega perpendicular al plano del movimiento. Y la velocidad en el plano del movimiento. Entonces seno de 90, 1. ¿Y qué nos quedó? Omega cuadrado por R. O lo que es lo mismo, la rapidez al cuadrado entre el radio. Pero ya hemos obtenido entonces aceleración tangencial y aceleración normal. ¿Consultas hasta ese momento? A ver, ¿son buenos observadores ustedes? ¿Sí? Yo no digo mirones, sino observadores. ¿Qué cosa era la velocidad? Era la derivada del vector posición respecto del tiempo. Esa es la velocidad. Y en este movimiento circular que resultó, que es la velocidad angular producto vectorial, el vector posición. Ya hasta ahí no hay consultas. Bien, entonces, ¿qué tal si digo lo siguiente? Tengo un vector cuya magnitud es la unidad. Y en vez del vector R, un vector que es unitario. Su magnitud no cambia, siempre es la unidad. Y es la posición de una partícula en movimiento circular. Entonces, ¿a qué será igual la derivada de ese vector unitario respecto del tiempo? Su magnitud no cambia, solamente está cambiando su orientación. ¿A qué sería igual? ¿Alguien prende el micro? O por el chat de repente si pueden escribir. ¿Alguna respuesta? Alejandro Arosemena. Alejandro Arosemena. Buenos días, prende el micro. Días, profesor. Ya, un poquito alza el volumen, sí. Ya, a ver, mencionábamos que voy a tener un vector, ese vector, cuya magnitud es la unidad. Es un vector unitario, ¿no? Y ese vector, ¿no?, es justo, digamos, está indicándonos la posición de una partícula en trayectoria circunferencial. Entonces, la magnitud de ese vector unitario es siempre 1, pero su orientación está cambiando. Entonces, ¿a qué será igual la derivada de ese vector unitario respecto del tiempo?
¿Sí? ¿Nos dices algo? ¿Ningún comentario? A ver. Adrián Paul Gamarra, buenos días, prende el micro. Adrián Paul Buenos Gamarra. días, profesor. Buenos días, ¿me escucha? Sí, 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 escucho. Ya. Ok. Repito, ¿a qué será igual la derivada del vector unitario respecto del tiempo? Ese vector unitario que está rotando alrededor del eje Z. Su magnitud no cambia, pero su orientación sí está cambiando. ¿A qué será igual esa derivada? Mm, Creo que eso lo había demostrado multiplicando a cada lado por el vector posición o trayectoria, arriba y abajo. Ya, gracias a tu participación. ¿Alguien podría prender el micro y decirnos a qué será igual esa derivada? Buenos días, profesor. Es Buenos días, igual buenos a días. Te escuchamos, a ver. velocidad, velocidad angular, producto vectorial con el mismo vector unitario. Así es. Muchas gracias a tu participación, ¿no? Sí, antes que teníamos el vector posición R y nos indicaba la posición de una partícula en trayectoria circular. Y esto es movimiento circular. Entonces, R está rotando alrededor del eje Z. Su magnitud no cambia. Quien cambia es su orientación. Y al derivar el vector posición respecto del tiempo que obtuvimos, omega, producto vectorial del vector posición. Ahora, ese vector, su magnitud es 1. Entonces es un vector unitario. Y hace lo mismo, rota alrededor del eje Z. ¿A qué será igual? Como nos han dicho, a eso es igual a la velocidad angular. Producto vectorial, el vector unitario. Por favor, recuerde aquello, recuerde, lo vamos a utilizar la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a usar aquello y a ver si es que recuerda, ¿no? Mire, ya le anticipo, vamos a usarlo en la siguiente sesión, pero a ver si es que se acuerda aquello. O sea, un vector cuya magnitud no cambia y rota alrededor de un objeto, su orientación está cambiando. ¿A qué será igual la derivada de ese vector respecto del tiempo? Es igual a la velocidad angular que tiene producto vectorial dicho vector. Entonces recuerde aquello. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Bien. Deben estar seguros, como el examen es presencial, entonces se les puede poner para que hagan demostraciones, ¿no? Un problema, por ejemplo, para que hagan demostraciones. Ya, entonces, bien, no hay consultas entonces, continuamos. Ya. Tenemos entonces velocidad, cómo está ligado la velocidad en el movimiento circular con la velocidad angular. Ya tenemos velocidad angular media, velocidad angular instantánea, tenemos aceleración angular media, aceleración angular instantánea y aceleración en componente tangencial y componente normal o centripetal. ¿Ya? Entonces, dado que esa velocidad ahora angular y la aceleración ahora angular tienen, por decirlo de una forma, la misma dirección, podrían tener el mismo sentido o sentido contrario. Entonces eso nos hace recordar a lo del movimiento rectilíneo. Entonces, algo semejante podemos decir, ¿no? Si la velocidad era constante, era movimiento rectilíneo uniforme. Desplazamientos iguales en tiempos iguales, claro, traslacionales. Ahora podemos decir movimiento circular uniforme, ¿no? Esto es, esto es velocidad angular constante. Recorre desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales. Entonces,
algo muy semejante a lo que hemos hecho, ¿no? A lo que hemos hecho en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces decimos, si la velocidad angular es constante, por lo tanto, la posición ahora angular en un instante t, la que debe ser igual a la posición angular en el instante t sub 0, más esa velocidad angular. Claro, lo estamos escribiendo todo escalarmente, ¿no? Para decir, ¿no? Positivo, negativo, su vector unitario, ¿no? Entonces, omega por t menos t sub 0. Ahora, como recorre desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales, entonces, al cabo de una vuelta, hace el mismo tiempo que al cabo de otra vuelta. Entonces, ¿qué hay? Periodicidad. Entonces, en este movimiento podemos hablar de periodicidad. Esto es, la velocidad angular será igual a 2 veces pi, una vuelta completa, entre el tiempo empleado. Como hay periodicidad, ese tiempo le denominamos periodo. Y a su inversa le denominamos frecuencia. O lo representamos de esa manera. Algunos todavía siguen representando con F minúscula, ¿no? Entonces, frecuencia de oscilación. Entonces, ya tenemos entonces en el movimiento circular uniforme, ¿no? Posición, y como recorre desplazamientos iguales en tiempos iguales, hay periodicidad. Y esa omega entonces es 2 veces pi dividido entre ese tiempo que es el periodo. Entonces ya tenemos aquello. Ahora decimos lo siguiente. Como la velocidad angular es constante, entonces su magnitud y su orientación no cambian. Si no cambia, entonces la rapidez angular es constante, ¿no? Si no cambia, la rapidez angular es constante. Por el radio, eso tampoco cambia. Entonces eso sería la rapidez. Entonces, en este movimiento, la rapidez es constante. Rapidez es constante. Si bien es cierto que la rapidez es constante, entonces de ello, ¿qué puedo decir respecto de si es que hay aceleración tangencial? Sabemos que la aceleración tangencial, su magnitud, no es sino la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Pero como es constante la rapidez, entonces en este movimiento la aceleración tangencial es 0. Entonces solamente que habrá aceleración normal o centripetal. Repito, aceleración normal o centripetal. ¿Ya? Como la aceleración normal o centripetal, su magnitud es igual a su rapidez al cuadrado dividido entre ese radio, o lo que es lo mismo, la rapidez angular al cuadrado por dicho radio. Entonces, como es constante la velocidad angular, la rapidez angular es constante, la rapidez es constante, no hay aceleración tangencial, omega es constante, el radio es un valor, entonces la magnitud de la aceleración normal o centripetal es constante. Si es cierto es constante, ¿el vector aceleración normal será constante? No, porque su magnitud no cambia, pero su orientación sí está cambiando, apuntando siempre hacia el centro. Ya tenemos entonces movimiento circular uniforme. ¿No hay consultas? Bien, y de las gráficas ya sabemos, ¿no?
posición en función del tiempo para este movimiento, una recta. La pendiente, esa es la velocidad angular que es constante. Y en la gráfica velocidad en función del tiempo, el área es el desplazamiento, en este caso el desplazamiento angular. Bien, si no hay consultas, continuamos. Y en otro caso, en donde la velocidad angular y la aceleración angular tienen la misma dirección y no necesariamente el mismo sentido, pueden tener sentidos opuestos. Esto es como si fuese movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, la aceleración angular es constante y por lo tanto, la velocidad angular en el instante t es igual a la velocidad angular en el instante t sub 0, la aceleración angular que es constante por t menos t sub 0. Semejante, la posición angular en el instante t sería igual a la posición angular en el instante t sub 0 más la velocidad angular en el instante t sub 0 por t menos t sub 0 más la aceleración angular que es constante por t menos t sub 0 al cuadrado dividido entre 2. Y la rapidez angular en el instante t al cuadrado igual a la rapidez angular en el instante t sub 0 al cuadrado más 2 veces, y aquí lo ponemos mejor entre comillas, como si fuesen vectores, ¿no? Aceleración angular, producto escalar, desplazamiento angular. Ya estarían nuestras ecuaciones y también podríamos decir, ¿no?, que la velocidad angular media, cuando la aceleración angular es constante, es la semisuma de esas velocidades angulares en el instante t sub 0 y en el instante t. ¿Consultas hasta ese momento? Bien. Entonces sabemos, decíamos, ¿no?, semejante al rectilíneo, ¿no?, al MRV, igual, ¿no?, la velocidad angular media, ¿no?, la semisuma, ¿no? Pero aquí como que se le da una orientación a la velocidad angular media, porque los otros no son velocidades instantáneas, son vectores, ¿no? Entonces, por eso es mejor ponerlo así, esa expresión de velocidad angular media, entre comillas, ¿no? Entonces, se fuerza a que tenga una orientación. Decíamos que a efectos netamente físicos no tiene sentido velocidad angular media. Ahora, si la aceleración angular es constante, repito, si la aceleración angular es constante, entonces nuestra aceleración tangencial será el radio por la aceleración angular. El radio no cambia, aceleración angular constante. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración tangencial no cambia, es constante. Pero su orientación, así sí cambia, es tangente a la trayectoria circular. Entonces, su magnitud no cambia, pero su orientación sí cambia. Y la aceleración normal, su magnitud, omega cuadrado por r. Omega está cambiando. Y entonces, esa aceleración normal en magnitud no cambia. Y el vector tampoco, digamos, es constante. Esto es, en ese instante tiene esa orientación, en ese instante tiene esa orientación, este dirigido siempre hacia el centro. Entonces su orientación cambia, tanto su magnitud como su orientación están cambiando. Ahora, ¿qué sucede si la rapidez aumenta? La aceleración, entonces, debe tener la misma orientación que la velocidad. Esto es, por ejemplo, está
que aumente la rapidez. En el instante t sub 1, la velocidad y su magnitud está en v1, la rapidez. En el instante t sub 2 ha aumentado la rapidez. En el instante t sub 3 sigue aumentando la rapidez, ¿no? Entonces, en un instante t cualquiera, tenemos ahí el vector velocidad. Entonces, la aceleración tangencial ¿no hay consultas? Ya, entonces, como comentábamos, ¿no? Cuando la rapidez aumenta, observe la orientación de la aceleración tangencial tiene la misma orientación que la velocidad. La aceleración normal siempre dirigida al centro. Y esas dos serían entonces las componentes de la aceleración total. Semejante ahora cuando la rapidez disminuye, desaceleración. Entonces, en ese instante, ahí tengo la orientación de la velocidad. Entonces, como la rapidez disminuye, la aceleración opuesta, está sentido contrario. En ese instante, la aceleración normal dirigida siempre al centro de la trayectoria circunferencial y esas dos componentes componen a la aceleración total. Bien, ¿no hay consultas? Entonces, observen cómo son esos vectores. Ya. Ahora, ¿cómo pasar de unas coordenadas a otras? Por ejemplo, en esa expresión, ahí tenemos, ¿qué cosa? Cantidades cinemáticas angulares, ¿no? Era omega igual a omega sub 0 más la aceleración angular por t menos t sub 0. Y a cada uno de esos términos será multiplicado por r. Y no cambia. Pero ¿qué tal si observamos que omega por r, ¿qué cosa es? La velocidad. Omega sub 0 por r, la velocidad en el instante t sub 0, ¿no? Aceleración angular por el radio. ¿Eso qué es? La aceleración tangencial, ¿no? Y semejante para las posiciones, ¿no? Tenía posición en el instante t, posición en el instante t sub 0, etcétera, ¿no? Ya. Si multiplico a cada uno de los términos por el radio, r por teta, ¿qué cosa es? Eso es s, el eje curvo, ¿no? A lo largo de la trayectoria, el eje curvo. R por teta sub 0, S sub 0. Omega sub 0 por R sería V sub 0. Y así, aceleración angular por R, esa es la aceleración tangencial. Y algo parecido en esa última expresión, ¿no? Solamente ahora multiplicamos por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, al multiplicar por el radio al cuadrado, entonces tendríamos omega por R elevado al cuadrado, la rapidez en el instante t. Omega sub 0 por R, todo ello elevado al cuadrado, la rapidez en el instante t sub 0. Y aceleración angular por el radio, eso es la aceleración tangencial. Bien, entonces no hay consultas. Ya tenemos movimiento circular, el circular uniforme y ahora el circular uniformemente variado. Como ya no se cumple que recorre desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales, entonces ya no hay periodicidad. O sea, no se puede hablar de periodo en este movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Téngalo presente. Ya. Ahora empezamos nuestro estudio del movimiento relativo. Ahora les pediría muchísima mayor atención, repito, muchísima mayor atención, y atentos para las preguntas que se les haga, ¿ok? Supóngase que tengo una referencia.
digamos que ese sea un punto de tierra, entonces un sistema de referencia, y dos partículas en movimiento, digamos que en un mismo instante la partícula A se encuentra en esa posición, la partícula A. En ese mismo instante, la partícula B, digamos que se encuentra en esa posición, la partícula B. Sus posiciones respecto de esa referencia, en ese instante, está el vector posición de A y en ese mismo instante, el vector posición de B, respecto de esa referencia. Pero ¿qué tal si quiero la posición de B respecto de A? Entonces sería un vector que va desde A hasta B. Eso sería entonces la posición de B respecto de A. Y entonces, de los vectores, ¿qué podríamos decir? La posición de B respecto de A. ¿Qué observo? ¿A qué es igual? Es igual a R sub B menos R sub A. Ya tengo la posición de uno respecto de otro, que también está en movimiento. Y si derivamos respecto del tiempo, ¿qué tendríamos? Velocidad de B respecto de A. ¿Y eso a qué sería igual? Sería igual a la velocidad de B menos la velocidad y semejante, la aceleración de B respecto de A sería la aceleración de B menos la aceleración de A. Bien, hasta ahí está claro para todos. Ya estamos empezando movimiento relativo. Ya, perfecto, entonces, ya. Ahora decimos lo siguiente. Entonces ya está aquello. Entonces ahora decimos lo siguiente. ¿Qué tal si tengo una partícula en movimiento? Está una partícula, aquella, en movimiento. En ese instante se encuentra en esa posición. Está una partícula en movimiento. Y tengo dos sistemas de referencia distintos. Repito, tengo dos sistemas de referencia distintos. Un sistema de referencia, aquel, y digamos, por nuestra ayuda matemática, digamos, ejes cartesianos, X, Y y Z. Digamos que ese haya sido O. Y otro sistema de referencia, aquel. Y nuestra ayuda matemática, ¿no? Las coordenadas cartesianas, de tal modo de que X son paralelos. Así son paralelos, es el mismo vector unitario Y. Semejante, Y son paralelos. Y por lo tanto, el mismo vector unitario J. Así para el eje Z. ¿Ok? Ya, entonces tendríamos ejes paralelos, ¿no? Ejes paralelos. X, Y, Z, Z'. Entonces los mismos vectores unitarios. Y JK. La partícula se encuentra en un determinado instante en esa posición. Ahí está. Se encuentra en esa posición. Respecto de ese sistema X, Y, Z, R es su vector posición. Digamos que eso sea O'. ¿Ya?
Repito, respecto de ese sistema X, Y, Z, R es su vector posición. Pero respecto de ese otro sistema, X', Y', Z', ese sería su vector posición. Y le denominamos R'. Entonces, R, vector posición de la partícula respecto del sistema X, Y, Z. R', vector posición de la partícula respecto del sistema X', Y', Z', ¿no? Y que los intervalos de tiempo son los mismos, ¿no? El tiempo que transcurre es el mismo. Esto es, estamos dentro del marco de la física clásica. Ya. Luego, en ese instante, O', su posición respecto de O es el vector R mayúscula. Ahora, decimos lo siguiente. ¿Qué tal si uno de esos sistemas, por ejemplo el XYZ, que se mantenga en reposo, fijo, respecto de una estrella lejana, y que el otro, el X', Y', ¿no? Z', ojo, tenga movimiento solamente traslacional. Repito, su movimiento traslacional. Recuerde, no rota, ¿no? Solamente se traslada. Entonces siempre X y X' serán paralelos, Y paralelos, Z paralelos, ¿no? De los vectores, ¿qué podría decir? El vector posición de la partícula respecto del sistema X, Y, Z es igual al vector posición de la partícula respecto del sistema X', Y', Z', más el vector posición de la partícula del sistema X', Y', Z' respecto del sistema X, Y, Z. Ya tengo entonces esa primera expresión. Lo expreso en coordenadas cartesianas. Pues ahí está, en coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. ¿Ya? ¿Y qué hago? La derivada del vector posición de la partícula respecto del sistema X, Y, Z, a que será igual a la derivada de la posición de la partícula respecto del sistema X', Y', Z', el que está en movimiento, más la derivada del vector posición del sistema en movimiento traslacional respecto del sistema fijo. Le damos alguna simbología. Entonces, V minúscula, velocidad de la partícula respecto del sistema fijo. V' minúscula, velocidad de la partícula respecto del sistema en movimiento traslacional. Y V mayúscula, recuerde, habíamos denotado R mayúscula, entonces semejante. V mayúscula, velocidad del sistema en movimiento traslacional respecto del sistema fijo. Hasta ahí no hay ninguna consulta. Ya tenemos esa primera expresión. Bien, aparentemente no hay consultas. Ahora decimos, ¿qué tal si volvemos a derivar? ¿No? Repito, ¿qué tal si volvemos a derivar? ¿Qué tendríamos? Tendríamos aceleraciones, ¿no? Entonces, al derivar, ¿no?, esa velocidad respecto del tiempo, tendría una aceleración. Esa aceleración no es sino de la partícula respecto del sistema considerado fijo. Y esa derivada sería la aceleración de la partícula respecto del sistema en movimiento. Ya tenemos entonces aceleración de la partícula respecto del sistema fijo, aceleración de la partícula, pero respecto del sistema en movimiento traslacional. Y semejante al derivar ese término, pues que tendríamos la aceleración del sistema en movimiento traslacional respecto del sistema considerado fijo. Ya tenemos entonces esa expresión. Entonces,
Es la expresión general, una expresión general, en el sentido de que tengo un sistema fijo y el otro en movimiento traslacional respecto del sistema fijo. Ya, ahora decimos, ¿qué tal si tenemos el sistema fijo, pero ese sistema que está en movimiento traslacional va con velocidad constante respecto del fijo? Esa velocidad la habíamos denominado v mayúscula, ¿no? O sea, la velocidad del sistema en movimiento traslacional respecto del sistema fijo, que eso sea una constante. Entonces, si es así, esa aceleración, ¿cuánto valdría? ¿Qué dicen? A ver. Si la velocidad del sistema en movimiento traslacional es constante, la aceleración de ese sistema en movimiento traslacional con velocidad constante respecto del fijo, ¿cuánto valdría esa aceleración respecto del sistema fijo? Cero, así es, ¿no? Valdría cero. Entonces eso desaparece. ¿Y qué obtendríamos? Que la aceleración de la partícula respecto del sistema fijo es igual a la aceleración de la partícula respecto del sistema en movimiento traslacional que va con velocidad constante respecto del sistema fijo. ¿Qué implicancia tendría ello? A ver, alguien prende el micro y nos dice, ¿qué implicancia tendría lo que acabamos de encontrar para esa condición? ¿Qué implicaría ello? Ya sabemos que las aceleraciones vista desde el sistema fijo o vista desde el sistema con velocidad constante son iguales. ¿Eso qué implica? Brian Donaire, pues ya dicen su Profesor. movimiento, ¿no? Ya, buenos días. ¿Qué dirías tú al respecto? Si esas aceleraciones de la partícula respecto del sistema fijo y respecto del sistema que va con velocidad constante es la misma, ¿qué implicaría Profesor. eso? ¿Qué dirías al respecto? Estamos leyendo el chat. Dicen, su movimiento no varía. Dicen, el valor de la aceleración es una constante. Se pregunta. Ahí no se ha dicho que la aceleración, ¿no?, de la partícula es constante. Lo que es constante es el movimiento traslacional del sistema respecto del sistema fijo, ¿no? Profesor, disculpe, Diga. no le escuché porque se me ha cortado el internet. ¿Qué me estaba diciendo? No sé si Ya, me a podría ver. repetir. Ya. La pregunta es la siguiente. Cuando el sistema en movimiento traslacional va con velocidad constante respecto del sistema fijo, entonces no hay aceleración. Entonces, Sí. la aceleración de la partícula respecto del sistema fijo es igual a la aceleración de la partícula respecto del sistema que va con velocidad constante. ¿Qué implica aquello? Ya por eso que están mencionando. Ujú. Ya, eso implica, gracias por la participación, eso implica que da lo mismo observar a la partícula respecto del sistema fijo que respecto del sistema que va con velocidad constante respecto del sistema fijo, a efectos de aceleraciones. Es la misma aceleración. Ya, pero nos preguntamos, ¿y por qué existe aceleración? ¿Qué dirían? ¿Por qué un cuerpo tiene aceleración? Por una fuerza. Por fuerzas, ¿no? Entonces,
a efectos de interacciones. Da lo mismo observar, ya sea del sistema que esté en reposo, entendiéndose reposo permanente, no reposo instantáneo, ¿no? Da lo mismo observar un cuerpo, ¿no? Desde el sistema que está en reposo permanente que el de un sistema que va con velocidad constante. Entonces son dos sistemas de referencia distintos, pero las fuerzas, las aceleraciones son las mismas. Entonces son sistemas de referencia especiales. ¿Qué nombre le ponemos a esos sistemas? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué dicen? Inerciales. Ajá, son sistemas de referencia inerciales. ¿Y qué importancia? A ver, estamos recurriendo, todo esto se ve en pre, claro, sin derivadas, ¿no? Sin derivadas, ¿no? De esto se ve en pre, ¿no? Ya, a ver, entonces, y si son sistemas de referencia inerciales, le hemos dado un nombre. ¿Y por qué adquieren importancia estos sistemas de referencia inerciales? ¿Qué dirían? Recuerde pre. Fíjese qué importante es un buen curso pre de física, la parte conceptual. ¿Mm? ¿Qué diría? A ver, ¿qué importante tienen los sistemas de referencia inerciales? Antes decimos, por acá pues el chat está diciendo, bajo esos puntos de referencia inerciales se cumplen las leyes de Newton. Así es, así es. Adquieren enorme importancia estos sistemas de referencia inercial porque si yo quiero aplicar las leyes del movimiento de Newton, mi sistema de referencia debe ser inercial. Si no es inercial, entonces no tiene efecto. No se puede aplicar, y específicamente la segunda ley de Newton. Ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Pero usted ya algo conoce desde pre. Ya recuerde todo aquello, ¿no? Claro, estamos dentro de la física clásica, ¿no? Que podríamos decir, ¿y qué pasa si ese cuerpo va con una velocidad comparable a la de la luz? Ya no se cumplen muchas cosas que estamos mencionando. Entonces, dentro de la física clásica, entonces hay una enorme importancia de estos sistemas de referencia denominados inerciales. Y fíjese, esto, ¿quién lo había determinado? Lo había determinado Galileo. Galileo, digamos que nos habla de estos sistemas. Hace algunos comentarios, y es más, podríamos un poquito adelantar, aunque usted ya lo debe saber desde pre, ¿no? Fíjese, hacemos un comentario, ¿no? En el pensamiento aristotélico, ¿no? Aristóteles decía lo siguiente, ¿no? Dice, supóngase que eso es tierra, digamos, eso es tierra. Como que ya estamos un poquito ingresando a los antecedentes de las leyes de Newton. Aristóteles decía, si yo tengo un cuerpo, ¿no? Y lo suelto, indudablemente el cuerpo cae a tierra. Y al final, ¿qué debo de observar? El cuerpo se queda en reposo. Si yo tengo un cuerpo y lo lanzo, al final, ¿qué debo de observar? A ese cuerpo se encuentra en reposo. Y si yo tengo ese cuerpo, lo pateo, etcétera, al final, ¿qué debo de observar? Que se queda en reposo. Entonces, concluía de todo ello, concluía. Por lo tanto, el estado natural de los cuerpos es encontrarse en reposo. Repito, a partir de Aristóteles no hace experimentos, No, es solamente pensaba simplemente, ¿no? Entonces, él dice, el estado natural de los cuerpos es encontrarse en reposo. ¿Será cierto? Parece, ¿no?
¿Qué diría usted? ¿Alguien prende el micro? ¿Comenta? ¿Se da cuenta que una clase presencial, cómo sería toda esta parte? Yo estaría me paseando por todo el aula, preguntando a uno y otro, ¿no? Estoy recogiendo el conocimiento que usted trae desde pre. Ah, dicen, no necesariamente. Entonces, qué otra alternativa hay? ¿Qué otra alternativa hay? Que esté, dice, el estado natural. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el estado natural de los cuerpos? Si acabamos de observar estos sistemas de referencia inercial. Bien, veámoslo, ingresemos un poquito y a ver qué dicen. El estado natural sería estar tendiendo a la inercia. ¿Qué será inercia? ¿No? Bueno, hay, Que el cuerpo esté en equilibrio. que el cuerpo esté en equilibrio. Ah, fíjese ya, entonces ya está hablando usted ya de Newton, ¿no? ¿No? Ya está hablando de Newton. Ah, entonces, pero antes de Newton, fíjese, uno dice MRU o reposo. Ah, ¿y quién fue el que dijo MRU? Aristóteles dijo, el estado natural del cuerpo es estar en reposo. Pero ¿y quién dijo estar con velocidad constante? Cuando estudiaron a nivel pre las leyes del movimiento de Newton, ¿no hicieron un pequeño análisis? Antes de Newton, ¿quién habló sobre, ¿no? Velocidad constante, reposo permanente, ¿no? Galileo, ajá, Galileo. A ver, entonces, Aristóteles, ya, bueno, aunque leemos un poquito de tiempo, vale la pena, ¿no? Aristóteles decía, el estado natural de los cuerpos es encontrarse en reposo, ya. Luego decía, si yo tengo un cuerpo, digamos, ese es tierra, digamos un cuerpo, un bloque, ya está. Le aplico un tirón, un jalón, sinónimo de fuerza, para aquella época, sinónimo de fuerza. ¿Ya? Le aplico fuerza. Ese cuerpo adquiere movimiento. Esto es, dice ahí una velocidad. Si le aplico mayor fuerza, 2, 3, 4 veces esa fuerza, entonces adquiere mayor velocidad, decía. Y por lo tanto, recorre mayor longitud. Entonces, esto es, concluía. Por lo tanto, la fuerza, el tirón, el jalón, está directamente relacionada con la velocidad. ¿Será cierto? ¿Qué dicen los demás? Hay uno que dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Será cierto? ¿La fuerza está directamente relacionada con la velocidad? ¿No sería mejor decir con la variación de la velocidad? Pero ya está aplicando Newton, ¿no es cierto? Imagínense que le hubiesen dicho, Newton todavía ni siquiera, digamos, está por nacer. ¿Cómo usted refuta a Aristóteles, que decía que la fuerza, de todo lo que se ha mencionado, concluía en que la fuerza está directamente relacionada con la velocidad? ¿Cómo lo refuta? Si todavía ni siquiera está por nacer Newton. ¿Qué haría? Sería un curso totalmente distinto, las evaluaciones distintas, entonces, pero ya está diciendo que es fuerza, cambio de velocidad. ¿Qué haría? Ah, entonces, antes de Newton, tuvo que haber una persona, un gran genio también, en que, a pesar que todavía no existía el cálculo, de alguna manera tenía que refutar, ¿no? A
Aristóteles. Claro, Aristóteles dijo muchas cosas, ¿no? ¿No? Lo refutaron con esto de la Tierra en el centro, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo veremos después, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hizo? Comenzó a hacer experimentos en forma sistemática, ordenada, ¿no? Aplicando entonces una metodología. Entonces fue uno de los creadores del método científico. ¿Quién? Galileo. Pasaron casi 2000 años y entonces se hicieron experimentos. Galileo. Miren, Galileo lo hizo con planos inclinados, ¿ya? Con planos inclinados, pero da lo mismo que decir lo siguiente de repente, la idea. Supóngase que tengo una superficie, aquella, ideal, lisa. Repito, lisa. Esa superficie ideal, lisa. Y tengo una esferita ideal, lisa, y está en esa posición. Y la suelto a partir del reposo. La suelto a partir del... Bueno, hay fuerza, ¿no? Y observo que si hay fuerza, entonces adquiere velocidad. Adquiere velocidad, entonces recorre una longitud. Llega aproximadamente a esa posición, ya. Llega aproximadamente a esa posición, ya. Y dice, él hace con planos inclinados, ¿no? Entonces dice, ahora, ¿qué tengo? Tengo otra superficie, ideal también, ideal. Y que sea, por ejemplo, aquella superficie ideal, lisa. Fíjese qué genialidad de, ¿no? De tener, ¿no? Una creatividad para, ¿no? Diseñar experimentos. Y dice, tengo la misma esferita, lo suelto a partir del reposo. Debe haber la misma fuerza. Y entonces, si es la misma fuerza, según lo que dice Aristóteles, va a adquirir la misma velocidad. Y por lo tanto, debe recorrer la misma longitud. Hace el experimento y ¿qué observa? No recorre la misma longitud, porque aproximadamente llega hasta esa posición. Ya con eso trajo por abajo ese pensamiento aristotélico de que la fuerza está directamente relacionada con la velocidad. Falso. Haciendo experimentos, ¿eh? Mire, haciendo experimentos. Y luego, genialmente, Galileo dice, pero ¿qué tal si tengo una superficie también ideal, lisa? Y que sea, por ejemplo, aquella. Entonces, plano horizontal. Una superficie ideal, aquella, plano horizontal, ¿no? Y que es la misma esferita y lo suelto con las mismas condiciones a partir del reposo. Ya, según Aristóteles, es la misma fuerza, es la misma velocidad la que adquiere, sería la misma longitud que recorre. Pero ¿qué observa? Él dice en esa parte, ¿no? Son superficie lisa, él menciona esa esferita, esa pelotita, ¿no? Su movimiento será eterno. Esto es, va a ir con velocidad constante. Él lo denomina así. Va a ir con un movimiento eterno. No se detiene. Y por lo tanto concluye, el estado natural de los cuerpos es encontrarse, por lo tanto, en reposo, o moviéndose con velocidad constante. Y eso es lo que ahora conocemos como los sistemas de referencia inerciales. Fíjese la genialidad de Galileo. Trajo por abajo
un pensamiento que tenía validez como alrededor de 2000 años. ¿Mm? Después ya con Newton ya se puede hablar de acuerdo a la primera ley, etcétera, de equilibrio, ¿no? Ya se puede hablar de equilibrio. Pero antes de Newton, ahí está la genialidad de Galileo, uno de los más grandes experimentadores también de todos los tiempos. Bueno, consideran al más grande de todos los tiempos a Faraday. A Faraday lo consideran, ¿no?, el experimentador más grande de todos los tiempos. Entonces ya tenemos, ¿no?, algo de relatividad, perdón, algo de movimiento relativo, no relatividad, movimiento relativo, ¿no? Y el caso de ejes en traslación y el gran aporte de Galileo, en que es indistinguible, ya lo dice Newton después, ¿no? Newton dice, es indistinguible observar a efectos de las interacciones un objeto desde un sistema en reposo o de un sistema que va con velocidad constante. ¿No? Esto es, supóngase lo siguiente, Tierra. Y hay una persona que está fijo a Tierra. Y hay otra persona, digamos, ese es O, y ese es O'. Y hay otra persona que está yendo en un móvil, y va con velocidad constante. Y ambos observan un cuerpo, digamos aquel, que está cayendo. Pregunta, ¿con qué aceleración, si es que no interviene significativamente el movimiento del aire, ¿no? Entonces es insignificante, ¿no? ¿Con qué aceleración observa ese observador O, que está en reposo, fijo a tierra? ¿Con qué aceleración? La gravedad. ¿Y con qué aceleración observa el que va con velocidad constante? La misma, ¿por qué? Porque las aceleraciones son las mismas. Y por lo tanto, ¿con qué fuerza observa el observador O? La fuerza peso. ¿Con qué fuerza observa el observador O'? La misma fuerza peso. Entonces, es indistinguible estar en un sistema en reposo permanente, que en un sistema moviéndose con velocidad constante, a efectos de las interacciones, a efectos de las aceleraciones de las fuerzas. Marco newtoniano. ¿Está claro para todos? Bien, ¿no hay consultas hasta ese momento? Bien, entonces ya casi estamos próximos, ¿no?, a ver inicialmente los antecedentes y luego ya las leyes del movimiento de Newton. Bien, señores, suficiente por ahora. Falta todavía un poco más de desarrollar, ¿no? Un poco más de estos de ejes en traslación y luego de ejes en rotación, ¿no? Y luego de ejes en rotación, ¿no? Y lo que quisiera sí mencionarles de repente, vamos a ver, ojalá esté por acá. A ver un ratito. Ya. Una idea, no es que esté totalmente elaborado, pero sí nos da una muy buena idea de un fenómeno que se observa. Estamos en la línea ecuatorial, ¿no? En la línea ecuatorial.
Ese recipiente lo va a llenar de agua, lo taponea y luego quita el tapón. Le pone unas hojitas para ver si es que rota. Ah, no presenta vórtice. No presenta vórtice, ¿ve? No presenta, ¿ya? En la línea ecuatorial. Ahora, ¿qué se va a hacer? Va hacia el hemisferio sur. Hacia el hemisferio sur. Para hacer el mismo experimento. Ojo, es una buena idea. Repito, es buena idea. No es que sea exactamente, en fin, ¿no? Hay varios factores, pero es una buena idea. ¿Ya? Entonces, estamos en el hemisferio sur y hace lo mismo. Llena con agua tranquilas, ¿no? Está taponeado y luego va a quitar el tapón. Y veamos si es que rota, si es que va a haber vórtice. A ver, aguas tranquilas, quita el tapón. ¿Mm? Ya, le pone las hojitas y observe. Mire, así empieza a rotar. ¿Mm? Ese es en el hemisferio sur. Ahora va a ser el mismo experimento, pero en el hemisferio norte. Le echa agua. ¿Mm? Va a quitar el tapón, son aguas tranquilas. ¿Mm? Y veamos si que rota igual que el caso anterior. Le pone las hojitas. ¿Y qué observa? Sentido contrario, ¿no? Antihorario, el anterior que fue horario. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿No? ¿No? ¿Mm? ¿No? ¿Y a qué se debe? Ah, entonces vamos a ver ya la siguiente clase, la siguiente sesión, ¿no? Que hay lo que se denomina una aceleración, a la que se le denomina, debido a quien lo encontró, aceleración de Coriolis. Ah, eso será ya con ejes en rotación. Bien, señores, entonces por ahora suficiente. ¿No hay consultas? Bien, dentro de unos minutos pongo el video de la clase, ¿ok? En la carpeta del Drive. Bien, muchas gracias a todos su participación. La práctica calificada con su profesor de prácticas, repito, con su profesor de prácticas. Bien, muchas gracias, hasta luego.